para poder dar después comienzo a la votación. En uso de la palabra, el diputado Eduardo Valdés. Muchas gracias, presidenta. Vengo a rendir homenaje a las organizaciones de la sociedad civil que representan a las personas sordas, a SAM, la Confederación Argentina de Sordos, para quien es muy importante que el Congreso reconozca el lenguaje de señas. Hoy es un día en el que venimos a consagrar derechos inalienables de toda persona humana y su dignidad. Estamos hablando de una ley que le da derecho a una gran parte de la población argentina. Estamos hablando de 1.120.000 compatriotas sordos, que si sumamos a su grupo familiar, a su padre, a su madre, que viven esta falta de derechos, son 3.300.000 personas afectadas hasta ahora. En el mundo se calculan 368 millones de personas sordas que usan la lengua de señas como medio de comunicación. Yo quiero decir que venimos tarde, pero ojalá lo concretemos y que el Senado también lo haga ley rápido, porque solo en América Latina, Guyana y Argentina no han sancionado la lengua de señas por ley. Hace 20 años, a las personas sordas que no podían leer ni darse a entender por escrito, en el artículo 54 del Código Civil, se las consideraba incapaces. Es decir, que entre otras cosas no podían ejercer derechos civiles ni políticos, como contraer matrimonio o votar. Y encima tenían una discriminación positiva, porque en el caso de las personas analfabetas, estos sí podían casarse y podían ejercer el derecho al voto. O sea que la condena era por ser sordo, no por no saber escribir. Así de crudo como lo relato, es lo que sucedía hasta hace muy poco tiempo en nuestro país. Como consecuencia de esta incapacidad injusta, las personas sordas terminaban internadas en establecimientos psiquiátricos porque simplemente los médicos inferían que tenían discapacidad psicosocial, dado que no se podían comunicar por escrito. Argentina fue uno de los primeros países que adhirió a la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto nos hace más responsables de lo que no hayamos hecho, lo que estamos haciendo hoy. Estos derechos solamente pueden ser ejercidos o defendidos, los derechos de las personas sordas, solamente pueden ser ejercidos por la comunicación, ya que todo ser vivo comunica, y dentro de las personas, aquellas con discapacidad auditiva también comunican. Entonces el problema ya no es de las personas con discapacidad auditiva, sino que el problema es nuestro. Somos nosotros, las personas oyentes, las que no entendemos su código de lenguaje. Es por eso que esta ley de reconocimiento de la lengua de señas como una lengua natural y originaria viene a garantizar su participación e inclusión plena, como así también a aquellas personas que por cualquier motivo elijan comunicarse en dicha lengua. Desde el inicio de nuestras vidas, una de las características esenciales en el desarrollo de todo ser humano es la capacidad de poder comunicarse. Al poder comunicarnos no solo estamos receptando el conocimiento del otro, sino que además estamos estableciendo con claridad nuestras intenciones, nuestras inquietudes, nuestras emociones. Aprendemos sobre el mundo que nos rodea, logramos diferenciar lo bueno de lo malo. Hay un periodo en los niños... ¿Me le puedo pedir una interrupción un minuto? Les quiero decir que cuelguen sus banderas, que pongan sus banderas, porque es la forma que tienen de expresar de dónde vienen
y a qué organizaciones representan. Continúe, diputado. Bien. Déjame. Hay un periodo... Hay un periodo en los niños, Presidenta, hay un periodo en los niños que va de 0 a 5 años, que es el periodo crítico para el aprendizaje de la lengua. Durante ese periodo los niños que nacen con sordera deben adquirir una lengua visoespacial y cuando no lo pueden hacer, ese periodo crítico tiene consecuencias negativas que abarcan cuestiones emocionales, lingüísticas, cognitivas y psicológicas. En la Argentina, todavía muchos niños sordos llegan tardíamente a las escuelas y sin haber adquirido una primera lengua. Solo el 45% de los niños sordos termina la primaria y el 14% solo finaliza la educación secundaria, ya que la educación actual no está preparada y no se adapta para las personas sordas. ¿Cómo es posible que se pueda desarrollar un niño sin esa primera lengua? Me tocó presenciar, Presidenta, un acontecimiento en los tribunales de San Isidro que me conmovió y lo quiero comentar acá. Ahí conocí a la protagonista, a Mabel Remón, licenciada Mabel Remón, que está muy comprometida con la lengua de señas, hija de padre y madre sorda. Se estaba por juzgar en el tribunal oral un homicidio sucedido en la vía pública, cuyo principal acusado era una persona sorda. Él mismo ya había sido condenado en la instrucción criminal, en la instrucción policial, y se estaba por sustanciar el juicio oral. La licenciada Mabel Remón, hija de sordos, como dije, ¿qué hizo? Le convenció al juez que en el juicio oral le permitiera poder exponer con traductor de lengua de señas, hablar en su lengua originaria. ¿Qué es lo que pasó como resultado? A él que lo incriminaron, cuando pudo manifestarse en la lengua de señas, él demostró fehacientemente que el policía que lo incriminaba era el que había matado a la persona. Fíjese la importancia que tiene el que uno pueda hablar en su lengua originaria. Me parece sumamente importante que junto con esta ley de reconocimiento podamos lograr que el Estado se obligue presupuestariamente, porque es la clave, que se obligue presupuestariamente a brindar todos los medios y herramientas que las personas con discapacidad auditiva necesitan, ya sea los traductores, los intermediadores, los intérpretes, porque si no, esto es simplemente una declaración. Por último, es necesario señalar que este proyecto de ley busca una mejor calidad de vida y una educación para todos, pensando siempre en las personas sordas, desde una perspectiva que defiende los derechos humanos, tal como indica la larga tradición de nuestra querida Argentina. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado.